Un cordial saludo para ustedes, amigos naturistas. Mi nombre es William Largo Villamil. Yo soy especialista en temas de contratación, en temas de asesoría de empresas, pymes, y hoy vengo a presentarles el módulo básico organizacional para tiendas naturistas. El objetivo que en este momento nos trae es tener la capacidad de analizar las variables que influyen directa o indirectamente en el funcionamiento del negocio, mediante el conocimiento de aspectos organizacionales en materia laboral y de seguridad social, con el objeto de minimizar los riesgos a que se encuentra expuesto en la actividad comercial. Ustedes que son personas que han manejado durante algún tiempo y los que están ya en proceso de crear su empresa, no simplemente vamos a mirar la empresa desde el punto de vista de la creación a nivel legal, sino los aspectos más relevantes en el momento de que ya tenemos nuestra empresa en funcionamiento. Conformación y clasificación de las empresas. Los tipos de empresas. La persona natural se constituye a través de su actividad comercial y se registra como tal en la DIAN a través del RUT, el Registro Único Tributario. Puede registrarse como establecimiento de comercio ante la Cámara de Comercio correspondiente. Bueno, muchos de ustedes seguramente ya están inmersos como comerciantes independientes a través del Registro Único Tributario y precisamente ya en ese momento ustedes tienen unas responsabilidades. Digamos, si lo vemos a nivel tributario, ya la tienen en términos si son régimen simple o simplificado o régimen común. Entonces, de hecho, a través del RUT ya van a empezar, ya la DIAN tiene la potestad de estar pendiente de sus movimientos y sus operaciones comerciales. Y naturalmente, si ustedes deciden también registrar su empresa como persona natural ante la Cámara de Comercio, para establecer negocios más fiables, lo pueden hacer directamente. Igual, tienen la potestad de crear una sociedad comercial. Esta se constituye a través de un documento público o privado, ¿sí? En el caso de las sociedades anónimas simplificadas. Se registra ante la Cámara de Comercio también y ante la DIAN. Tipos de empresas. Empresa unipersonal. Ya hablábamos hace un momento, está constituida y desarrollada por una persona natural. Viene una sociedad que se llama la sociedad unipersonal, que ya no existe. Surgió de la interpretación y aplicación que le dio el artículo 22 de la Ley 1014 del 2006 o Ley de Emprendimiento, que de alguna forma flexibilizó la creación de cierto tipo de sociedades comerciales. A la fecha no están vigentes y fueron transformadas a sociedades anónimas por acciones o sociedades anónimas simplificadas. Precisamente como este tipo de sociedad unipersonal no estaba tipificada realmente como una empresa que operara, sino bajo un esquema muy específico para el emprendimiento. Entonces el gobierno decidió haber una posibilidad para que esa persona, esa sociedad unipersonal pueda ser una empresa, una persona jurídica con todos los aspectos a través de la sociedad anónima simplificada. Esta es una de las modalidades que más se están empleando en este momento para las personas que no necesitan socios, sino que lo pueden hacer a través de persona natural. Es una sociedad comercial que tiene una connotación de persona jurídica. Sociedad limitada. Los socios se compone de unos socios, un capital con cuotas e igual valor, un mínimo de 2 socios y máximo de 25 socios, la responsabilidad hasta por el monto de sus aportes. Sociedad anónima. La sociedad anónima es de la misma naturaleza de la sociedad anónima simplificada, la SAS. En el caso de la sociedad anónima se hace por acción como accionistas, cuota de acciones variable, un mínimo de 5 socios y no tiene límite de accionistas. La responsabilidad es estar por el monto de sus acciones. Y volvemos aquí al tema que les comentaba antes de las SAS, las sociedades anónimas simplificadas, que es por accionistas, la cuota son acciones variables, un mínimo de un socio y no tiene límite. O sea que así como usted puede crear la empresa, como único socio, usted puede tener 2 o más socios dentro de la misma organización como SAS. Y la responsabilidad
es hasta por el monto de sus acciones. Cuando hablamos de la responsabilidad es cuando una empresa se ve inmersa en circunstancias que le generan incomodidad a nivel jurídico frente a la DIAN o frente a temas laborales, en donde la responsabilidad ya no recae sobre el gerente o el propietario de la empresa, sino hacia la empresa misma, pero hasta por el monto de sus acciones en la responsabilidad. Hay una situación que nosotros no simplemente lo debemos mirar cuando creamos una empresa, que es el simple hecho de haberla creado. Aparte de que ya usted como tal ya está registrado ante la DIAN mediante un RUT como una empresa unipersonal, o se encuentra registrado como empresa jurídica, como persona jurídica, ya usted está inmerso en responsabilidades empresariales. Son 4 frentes de responsabilidades que es importante tener en cuenta en este caso. Hay una responsabilidad administrativa, operaciones documentales, libros, organigramas, TICs, que son tecnologías de la información y las telecomunicaciones, responsabilidad financiera, que corresponde al capital, recursos, operaciones monetarias y comerciales, con observancia de mantenerse dentro de los términos legales y cumpliendo con los compromisos adquiridos. Laboral, obligaciones laborales, Código Sustantivo de Trabajo, aportes al sistema de seguridad social en salud y aportes para fiscales y procedimientos en salud ocupacional, ARP o ARL que ahora se llama. Tributaria, obligaciones y responsabilidades con el Estado, y comercial, calidad, servicio y eficiencia. Hemos incluido esta última, comercial, porque hace parte también de todos los elementos de responsabilidad de la empresa, no simplemente frente a la misma empresa, sino frente a sus clientes. Entonces, vamos a hacer un resumen frente a la parte de responsabilidades empresariales. En el tema administrativo, es muy importante conocer que no simplemente es tener la empresa ya registrada, sino observar también las normas internas de la compañía, en el tema de su organización documental, en cómo se aborda el tema de manejar esa información a través de las tecnologías de la información de una manera eficaz, en temas de facturación, en temas contables, en temas de todo tipo interno de la compañía. En la parte financiera, el capital con el cual se crea la empresa, con qué objetivo se concibe la empresa y bajo qué parámetros económicos se concibió, los recursos para el tema del crecimiento de la empresa, para el tema de la implementación de la parte básica de la empresa, y en el tema comercial, porque si es una empresa para comercialización, por supuesto que voy a necesitar unos inventarios, voy a necesitar tener un sitio una sede donde pueda operar. Todo ese tipo de cosas son importantes tenerla en cuenta en la parte financiera. Si voy a necesitar empleados, si voy a necesitar adquirir un compromiso en nómina con una serie de personas que me van a colaborar para el crecimiento de mi empresa. Igual, dentro de esos términos se debe establecer que esos términos económicos, ese capital y esos recursos deben estar delimitados por la orientación y en el cumplimiento de los términos legales. En la parte laboral, que es donde vamos más a afianzarnos un poquitico y a enfocarnos en este caso, en nuestra conferencia, es muy importante tener en cuenta las obligaciones laborales, porque no es simplemente cuando estemos contratando una persona, sino bajo qué esquema estamos contratando una persona, qué tipo de contrato vamos a tener con esa persona. Es importante saber qué le vamos a pagar, qué tipo de requerimiento tiene esa persona, y no solo frente a lo que yo espere de mi empleado, sino lo que mi empleado espera de la empresa, cuánto me va a pagar, de qué manera me lo va a pagar, qué tipo de contrato vamos a firmar. ¿Sí? ¿Me va a pagar seguridad social? ¿Voy a tener un contrato laboral o voy a tener un contrato de prestación de servicios? Igualmente, se debe contemplar que esa persona, si está contratada bajo el esquema del tema laboral, debe tener una seguridad social completa, pagos a EPS, a riesgos laborales o riesgos profesionales, que se llamaba antes, y el fondo pensional, y adicionalmente a la caja de compensación. En el tema tributario, las obligaciones y responsabilidades frente al Estado. Esto, ustedes más que nadie saben que esto es una parte muy importante para el funcionamiento tanto de personas naturales como personas jurídicas. Aquí no hay discriminación en ninguna de esas
instancias, porque sencillamente todos nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad frente al Estado. Y cuando nosotros entramos a registrar una empresa, a tener una empresa a través de un RUT, a través de una Cámara de Comercio, ya en ese momento comienzan nuestras responsabilidades frente al Estado. Entonces debemos estar muy pendientes, mantener un contacto permanente con la persona que nos colabora, que es nuestro contador, que es la persona que prácticamente se convierte en nuestro asesor financiero. No es como antes el contador que llevaba libros y que te entregaba los documentos, te digitaba todos los movimientos de la empresa y te entregaba unos balances, unos estados de pérdidas o ganancias. No, es una persona que va a mirar el negocio que tiene la persona y que le va a orientar para que tome las mejores decisiones frente a sus responsabilidades en el tema laboral y en el tema tributario. Y en el tema comercial, que fue algo que incluimos también, la calidad, servicio y la eficiencia, también es muy importante, porque la sostenibilidad de la empresa no siempre se basa en si tengo dinero o no lo tengo, porque un empresario puede tener la capacidad económica para lograr unos gastos iniciales, mantener unas operaciones por los primeros 3 meses o por los primeros 6 meses, mientras nuestra actividad realza en el conocimiento de lo que estamos realizando. Lo importante también es cuando empezamos a conseguir nuestros clientes, cómo atendemos a nuestros clientes, los costos que representa venderle a nuestros clientes, la eficiencia y la eficacia con la que estemos enfrentando, la responsabilidad frente a ellos también. Y no solo esa responsabilidad en cuanto justamente entregarle lo que el cliente necesita, sino también en el tema de que la persona entienda que el cliente tiene también unas necesidades tributarias, unas responsabilidades tributarias que deben ser combinadas con las nuestras para lograr que ese objetivo sea claro. Todo el tema tributario entre los clientes también es muy importante verlo. Naturaleza de los contratos laborales. Ya vamos a adentrar aquí un poquitico más en temas laborales. Tradicionalmente se viene manejando en el tema laboral. Entonces, naturaleza de contratos laborales por su forma. Contrato verbal, contrato de prestación, contrato escrito de trabajo. Por su duración, un contrato a término fijo tiene límite en el tiempo. Debe constar por escrito. Su duración no puede ser superior a 3 años, pero puede ser prorrogable en forma indefinida. Para su terminación debe existir aviso por lo menos 30 días de antelación. A término inferior a 1 año es prorrogable hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a 1 año, y así sucesivamente. Para dar por terminado el contrato se debe informar 30 días antes de su terminación. A término indefinido no tiene fecha de culminación. Las partes pueden darlo por terminado cuando lo considere. Contrato de obra, su duración la determina el tiempo para la ejecución completa de una determinada labor, por escrito, habitual en el sector de la construcción. Contrato ocasional o transitorio, duración no mayor a 30 días, labores ajenas al objeto de la empresa, y de aprendizaje para aprendices y practicantes. Eso en lo referente a contratos laborales. Entonces, vamos a mirar. Existen 2 posibilidades: contrato verbal, contrato escrito de trabajo. En el contrato verbal hay una cosa muy particular, porque resulta que el contrato verbal, muchas veces yo como empresario pongo a trabajar a una persona conmigo, y en el momento que la persona comienza a trabajar y yo le empiezo a pagar un salario, ya es un empleado mío, y se convierte automáticamente en un contrato a término indefinido. Aquí yo no necesito, en el contrato a término indefinido, yo no necesito firmarlo, porque él automáticamente por sí solo se convierte a término indefinido. A diferencia del contrato escrito de trabajo, que en el contrato escrito de trabajo sí establecemos unos parámetros de comportamiento en un acuerdo que se pacta entre las 2 partes. Cuando no se han pactado, pues se asume que es un contrato verbal. Entonces, por su duración, si en el caso de los contratos escritos de trabajo, si es a término fijo, claramente, por ejemplo, una persona es contratada a 1 año, a 12 meses,
y eso queda estipulado dentro del contrato de trabajo, es importante entender y tener claridad que para yo como empresario poder liquidar ese trabajo, ese contrato, debo hacerlo con 30 días de antelación a la terminación del contrato. Si yo a mi empleado le aviso 8 días antes de que se va a retirar, ya estoy violando una norma y el empleado mío puede acceder a que ese contrato se prorrogue por otra cantidad, otro número de meses igual al que pactamos inicialmente. Entonces, en ese tema sí debemos tener muchísimo cuidado, porque ahí es donde frecuentemente se están presentando muchas dificultades de tipo laboral, porque el hecho de que yo como empresario no conozca la norma o no la conozca al pie de la letra, no me exime de mi responsabilidad. En términos de ley, el conocimiento de la misma no me exime de responsabilidades desde ningún ámbito, y más aquí específicamente en el tema laboral. A término inferior a un año, es prorrogable hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año, y así sucesivamente. Entonces, es claro que tampoco podemos tener a un trabajador haciéndole 5, 6 o 10 contratos a términos cortos, porque la ley también protege esos derechos laborales. Hay una continuidad en los contratos. Entonces, cuando existe esa continuidad, está diciendo que esa persona está permanentemente trabajando con nosotros. Nosotros no, hasta un límite, no le podemos coartar ese derecho que tiene el trabajador de continuar trabajando a unos términos que verdaderamente sean valederos para él. Y el que es a término indefinido, ya sabemos, no tiene una fecha de culminación, y como existía antes que había que pagar un mes, o el empleador o el trabajador, no, ahora en cualquier momento se puede dar por extinguido el contrato. No hay ningún inconveniente, ese contrato. Lo único es que si la empresa decide liquidar a la persona, pues debe reconocerle todas las variables de tipo laboral en cuanto a los costos de indemnización. Contrato de obra, por supuesto que esos son contratos que también habitualmente se dan, pero en ciertos ramos de la producción. Vamos a hablar específicamente de los contratos de obra, en donde una obra puede durar 4 meses, puede durar 6 meses o puede durar un año, y por ese tiempo se establece. Una vez esa obra termine, el contrato termina. Naturalmente que tiene todos los visos legales. Aquí eso no exime de que no exista un tema laboral. Y el contrato ocasional, si la empresa tiene unas actividades ya definidas comercialmente o industrialmente o en servicios, y lo único es que si la empresa requiere un trabajo esporádico, por ejemplo un plomero para que le haga unas instalaciones básicas en sus instalaciones, entonces tiene la potestad de hacer un contrato ocasional o transitorio. Sin embargo, también hay otra forma que lo puede hacer, que es los famosos contratos de prestación de servicios, que no los hemos incluido acá porque estamos hablando de tema laboral, pero al abordar el tema ya de contratos de prestación de servicios, sí tenemos que tener en cuenta que el contrato de prestación de servicios no tiene ningún tipo de vinculación laboral, no se rige por normas laborales, sino por normas civiles. Entonces, por supuesto, aquí no va a haber un reconocimiento de prestacional. Lo único que sí varía frente al tema de una exigencia de la empresa en los contratos de prestación de servicios es que la empresa debe exigirle al trabajador el pago de la seguridad social completa, que el trabajador asuma su EPS, su ARP y su fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque eso está establecido en el estatuto tributario, porque es importante que esto ustedes lo conozcan, de saber la responsabilidad que tienen ustedes como empresarios de ceñirse a la norma, de exigirle al trabajador, antes de pagarle lo concerniente a su trabajo, como prestador de servicio, como contratista, deben exigirle ese pago de seguridad social, porque cualquier cosa que le suceda a ese trabajador sin estar asegurado, ustedes son responsables, solidarios por lo que les suceda, y aparte de todo, la DIAN está en la potestad de exigirles a ustedes que hayan exigido a ese trabajador el reconocimiento de esos pagos de seguridad social. Eso también es muy importante, porque aquí, no siendo un trabajador laboralmente contratado, sí es un trabajador que debe estar asegurado.
a la EPS y al fondo de pensiones. Y por supuesto que está realizando un trabajo, una labor dentro de la empresa, debe estar afiliado a la ARP. Eso sí es indiscutible, porque la persona puede sufrir un accidente dentro de la empresa y ustedes son responsables solidarios por lo que le suceda a él, así no sea empleado de ustedes. Y los contratos de aprendizaje, que son también una modalidad que se viene manejando de mucho tiempo atrás, que se inició con el tema del SENA, el SENA que siempre ha enviado personas a que vayan a hacer su etapa de aprendizaje en las empresas, remuneradas, y adicionalmente ahora no lo está haciendo solo el SENA, sino otras instituciones técnicas educativas y universitarias, y es válido totalmente dentro del esquema laboral. Vamos a hablar ahora del sistema general de seguridad social en salud. Es muy importante, ¿por qué? Porque a partir de esta circunstancia hace parte de toda esa integración laboral que viene con el trabajador, la responsabilidad que tiene la empresa en los temas desde la creación de la Ley 100. Marco jurídico, Ley 100 del 93, Ley 1122 del 2007, Ley 1393 del 2010, Ley 1438 del 2011 y decretos reglamentarios. Estos decretos reglamentarios lo que hacen es hacer operativas las leyes que acabamos de leer. Funcionamiento del sistema de seguridad social en Colombia. Régimen subsidiado, sistema de selección de beneficiarios para programas sociales SISBEN y régimen contributivo. Responsabilidades de las empresas, responsabilidad de las personas naturales, elusión y evasión de aportes, aportes para fiscales, cajas de compensación, SENA e ICBF. Bueno, frente al marco jurídico es claro que como fuente principal del esquema de seguridad social está la creación de la Ley 100. Ese es el marco inicial, digamos. Sin embargo, a través del tiempo, esta Ley 100 ha sido modificada, adaptándose a las necesidades del momento, adaptándose a los usuarios, adaptándose al sistema permanentemente, a través de nuevas leyes, a través de nuevos decretos. Entonces vamos a encontrar que siempre va a haber una actualización y va a haber una reforma seguramente profunda en el próximo año, próximos 2 años aquí en Colombia. Entonces, por ahora esto es lo que está funcionando tal cual en leyes, aún sabiendo que va a haber la reforma. Funcionamiento del sistema de seguridad social. Cuando hablamos de régimen subsidiado, régimen contributivo, son el eje de todo el sistema de seguridad social. En el régimen contributivo, lo que nosotros mal llamamos SISBEN, lo que aquí no digamos que a veces es un poquitico esa confusión porque decimos que el SISBEN es un sistema de salud y realmente no es así. El SISBEN como lo dice acá, es un sistema de selección de beneficiarios para programas sociales. Un sistema que protege a personas vulnerables, a familias vulnerables. ¿Sí? Los protege a través de programas en salud, programas en educación, programas en bienestar, en subsidios para personas de bajos recursos. ¿Sí? Entonces es un programa muy grande, aquí no lo podemos limitar simplemente a la salud. Sin embargo, mal conocido, como lo estoy diciendo en este momento, lo podríamos decir que es el SISBEN. Entonces, cuando una persona dice que está afiliada al SISBEN en salud, pues efectivamente, parte de ese programa es el que reciben las personas de menos capacidad de pago, personas que no pueden estar en un régimen contributivo. Entonces, ellas son subsidiadas por varias entidades del Estado, por el mismo régimen contributivo, lo subsidia directamente. O sea, nosotros los que tenemos la potestad, la posibilidad de estar en el régimen contributivo, aportamos también a ese régimen subsidiado, solidariamente. Y ya en el caso del régimen contributivo, estamos hablando de la EPS. Estamos hablando de que nosotros estamos afiliados a una entidad promotora de salud. De cómo se compone el sistema de seguridad social. La EPS es la entidad que promueve el sistema de la salud en Colombia. A través de la EPS lo que se hace es que las personas se afilian, los vinculan a unas IPS, que son las instituciones prestadoras de salud. Esas instituciones son los hospitales, son las clínicas, son los centros de salud y son los centros donde nos atienden a nosotros, se atienden a nuestro núcleo familiar. Las EPS son las que administran actualmente el dinero de los recursos de lo que nosotros pagamos a la seguridad social. Hay una diferencia en este momento grande porque mientras en el régimen subsidiado la persona realmente no aporta como tal.
no aporta como tal como lo hacemos nosotros en el régimen contributivo. Aquí nosotros tenemos unas obligaciones a través del pago de la nómina, a través de los descuentos que nos hace la empresa como empleados, o que la empresa debe hacerle a sus empleados en unos porcentajes determinados por la ley, y ellos a su vez, la empresa debe pagar esos porcentajes a través de la planilla integrada de aportes, la PILA, pagárselo a las entidades que corresponden. Entonces se le paga a la EPS correspondiente, al fondo de pensiones correspondiente del trabajador y a la ARP que la empresa tenga en ese momento. Igual viene el tema de los parafiscales, que ya ahorita lo vamos a ver. Eso se ha modificado con una nueva norma tributaria, y en la actualidad prácticamente estamos abocados a que la empresa está obligada a pagar adicionalmente el 4% de caja de compensación. Ya no el parafiscales, el Alsena ni el ICBF. En las responsabilidades de las empresas, es muy importante tener en cuenta que yo no puedo como empresa contratar a una persona que está con el SISBEN. No es debido, porque se supone que esa persona que está con el SISBEN ya no debe cobijarlo el SISBEN, porque hay una empresa que le está cobijando y le está haciendo unos pagos de nómina. Entonces la empresa lo que está obligada es a inmediatamente trasladar ese contrato que ella tiene con subsidiado, pasárselo directamente a una EPS, que elija a ese trabajador una EPS y afiliarlo a esa EPS y afiliarlo a un fondo de pensiones. Y la empresa debe estar afiliada como empresa, como empleador, a una administradora de riesgos laborales, ¿sí? Y a través de esa administradora de riesgos laborales debe afiliar a su trabajador. Ese es el orden de las ideas para que bien entendamos de que es una circunstancia desde el primer momento de que la persona ingresa a nuestra empresa, ya nosotros como empresa tenemos una responsabilidad muy grande. Si lo vemos en términos de riesgos, haciendo un paréntesis aquí, una persona, digamos, usted maneja su empresa, comienza en el garaje de su casa. Pues ocurre que en el garaje de su casa usted maneja sus máquinas, o maneja sus equipos, o maneja su establecimiento de comercio, lo que usted ha decidido tomar como actividad de comercio. Contrata a una persona, pero resulta que usted, pues sencillamente esa persona le está ayudando, y de un momento a otro esa persona, el piso estaba resbaloso y esa persona se cayó y sufrió una lesión incapacitante. Como esa persona no estaba afiliada, pues usted está en la obligación de cubrir los gastos que corresponden a lo que es el tema de salud de la persona. Si hubo incapacidad, si hubo lesiones en la persona, si la persona pierde capacidad de movilidad. Todo ese tipo de cosas las tiene que cubrir usted directamente. Entonces, si vemos el tema de responsabilidad de las empresas, es muy grande. Por eso estas cosas no las debemos tomar tan a la ligera. Estas cosas hay que tomarlas muy en serio, desde el primer momento. Hay una responsabilidad de las personas naturales también. Claro, no solo la empresa nos paga la seguridad social como trabajadores, o la empresa o el empresario está obligado a pagarle a sus empleados el tema de seguridad social. También nosotros como personas naturales tenemos esa obligación frente al Estado. Pero aquí yo vuelvo y hago otro paréntesis, es que la responsabilidad no es la EPS, simplemente es el sistema de seguridad social, como se ha creído de mucho tiempo atrás. Se ha pensado que es que la EPS es la seguridad social, y no, la EPS no, es la EPS y el fondo de pensiones. Para el caso de nosotros, las personas que pagamos como independientes, debemos pagarle a la EPS y al fondo de pensiones. Y si estamos trabajando, debemos pagarle a la ARP, porque a donde estemos trabajando también corremos riesgos, entonces es importante que estemos afiliados a una administradora de riesgos profesionales. Entonces esa es nuestra responsabilidad, y vamos a ir un poquitico también más allá. Con anterioridad, el Ministerio de la Protección Social es el ente que ha venido regulando y el que ha venido controlando y liderando el tema de seguridad social. Como ha sido un tema bastante complejo en el tema del control del pago, no pago de esos aportes, entonces ahora eso lo maneja directamente también ese control el Ministerio de Hacienda a través de la DIAN. Ahí tenemos que no tener cuidado, sencillamente cumplir con las normas, porque es muy fácil, porque a la DIAN le queda fácil a través de nuestro NID, a través de las cédulas, de nuestros números de cédulas, verificar si efectivamente nosotros como ciudadanos, como empresario, yo le estoy haciendo el pago de seguridad social a mis trabajadores, o como persona independiente yo estoy aportándole al sistema de seguridad social.
es importante que tengamos en cuenta que debemos estarle aportando al sistema de seguridad social completo. Hay algo que se llama en el tema ya legal, que es la elusión y la evasión de los aportes. Precisamente, a través de esas nuevas leyes, de la ley 1393 y la 14 de 2010 y la 1438 del 2011, que ya las lidera directamente el Ministerio de Hacienda. Entonces, a través de esa ley ya hay herramientas para cómo nosotros podemos vernos inmersos incluso en un delito de elusión, de evasión de aportes a la seguridad social. Entonces, ¿por qué? Porque a través de nuestra cédula pues, puede saber si nosotros realmente estamos cumpliendo con ese requisito. Aparte de que no lo vayamos a mirar simplemente desde el hecho de que, porque nos están vigilando, tenemos que hacerlo. Es porque el sistema de seguridad social, de todas maneras, es el sistema de seguridad social. Nosotros nos vemos beneficiados por ese sistema, aunque a veces critiquemos las circunstancias, la dureza y todo lo que conlleva y todas las malas noticias que a veces dan, problemas con las EPS, problemas con el sistema, que eso se presenta permanentemente, pero que debemos aprender de todas las circunstancias y no desaprovechar más bien que el sistema es eficiente. Aprovechemos la eficiencia que tenga, y donde es ineficiente, pues nosotros somos los primeros que debemos pelear para que eso funcione mejor. Entonces, lo que es importante es que si estamos afiliados al sistema de seguridad social, en el tema de la EPS tenemos el derecho para nosotros como cotizantes, para nuestros hijos como beneficiarios, o para nuestros padres también como beneficiarios, en el caso del tipo de núcleo familiar que manejemos. Y no simplemente frente a eso, sino frente al tema pensional. Porque de todas maneras hay que recordar que el tema de la pensión no simplemente se liga al momento en que nosotros recibamos una pensión, a cuando cumplamos una edad, sino que hay algo que se maneja que es la invalidez, la vejez o la muerte. Entonces, en el caso de la vejez, nosotros siempre miramos el sistema de seguridad social y el fondo de pensiones es por la vejez. Pero resulta que es que nosotros pudimos sufrir una enfermedad catastrófica. Y en una enfermedad catastrófica se puede perder capacidad de trabajo. Y una EPS le puede uno reconocer esa pérdida de capacidad de trabajo. Y en esa pérdida de capacidad de trabajo puede entrar a operar el mismo fondo de pensiones para pensionarnos en un momento de esos, anticipadamente. Entonces es un tema social, porque si yo soy padre, cabeza de familia, pues naturalmente que yo debo dejar una protección hacia mi núcleo familiar, hacia mi esposa o hacia mis hijos. Y qué mejor que tener esa posibilidad. Entonces, insisto, no es el mero hecho de mirarlo desde el punto de vista de lo a veces odioso que a veces suena para nosotros el tema de los impuestos, o que nos controlen, o que se nos haga tan duro entender esa circunstancia. Sin embargo, hay que mirar la parte positiva. Incluso en la misma pérdida de la vida, una persona puede perder su vida antes de lo previsto, de lo que se consideraría una vida normal, ¿no?, que se tiene establecido por estadística, ¿no? Y si tiene su derecho a la parte pensional, puede haber unos beneficiarios que son unos sobrevivientes. Sus hijos pueden ser beneficiarios, o incluso su esposa, y en algunos casos sus padres. Entonces el sistema en eso es precisamente social por esa parte. Y yo sí, digamos, aquí me detengo un poquito porque tratar como de diferenciar un poquitico, no satanizar ese tipo de circunstancias hacia lo que es obligatorio y la presión que te ejerce el Estado, no. Es sencillamente que eso está normatizado, es una obligación, pero acá, aparte de todo, yo no estoy regalando la plata a nadie. O sea, si yo le estoy pagando a mi sistema de seguridad social, estoy recibiendo unos beneficios, estamos nosotros los ciudadanos recibiendo unos beneficios. Entonces debemos acogernos a aprovechar esos beneficios hasta donde podamos. Hay otra parte muy importante que es los aportes parafiscales. Prácticamente esta figura desaparece, no ha desaparecido por completo, ya veremos por qué, pero en general en el manejo de las empresas ya no existe. Pero no estamos hablando de completo los parafiscales. Se consideraba parafiscales pagarle el 9% sobre la nómina de la empresa. Ahora es únicamente el 4%, que es la caja de compensación. ¿Por qué? Antes se pagaba el 4% de caja de compensación, el 3% de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el 2% para el CEN. Entonces, el Gobierno Nacional lo que ha hecho es, a través de una ley, ha sido trasladar precisamente esa responsabilidad, quitarle parte de esa responsabilidad a las empresas. Vamos a verlo en un momento.
Aportes para fiscales, Ley 1607 de 2012, Decreto 862 del 2013. Con la pasada reforma tributaria se estableció una exoneración en parte de los parafiscales, la cual no es para todos los empleadores, sino para aquellos que cumplan unas condiciones. El beneficio inició con la nómina del mes de mayo del presente año, que se pagó en pila, o sea, en la planilla integrada de aportes, en junio del presente año. El beneficio es parcial porque solo será la exoneración de los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al SENA, que equivalen al 5%, pues el 4% restante que corresponde a la caja de compensación sí se seguirá cobrando. Bien, entonces, como vemos, ya hay una ley 1607 del 2012. Hasta este año se dio el tema de la regulación, de poder hacer aplicable esa ley a través de un decreto, el decreto 862 del 2013. Entonces, por eso nos dice acá que en mayo de este año, ya a partir del pago de la Seguridad Social del mes de junio, ya los empleadores deben estar pagándole únicamente sobre el 4%, pero bajo unos esquemas que ahorita vamos adelante a ver. Y obviamente, entonces en ese sentido ya hay un 5% que la empresa va a dejar de pagar de su nómina a la DIAN, y la DIAN y el Estado a su vez, a través de un nuevo impuesto, de una nueva forma de cobrar el impuesto de renta, ellos adquieren recursos para seguir protegiendo al SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que esa era la idea de cuando se crearon los parafiscales, para proteger esas dos entidades y hacerlas viables en todo momento. Empleadores beneficiados al descuento parcial de parafiscales. Conforme al artículo 25 de la Ley 1607 del 2012 y el Decreto 862 del 2013, los empleadores beneficiados son los empleados que sean sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad, o sea, la CREE, según el artículo 20 de la Ley 1607 del 2012. Las sociedades, personas jurídicas y asimiladas, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios. Y las sociedades y entidades extranjeras, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante recursos y establecimientos permanentes. Por supuesto, son beneficiarios de esta exención que hay sobre ese 5% de los parafiscales, las empresas que realmente estén aportando, que estén registrados como declarantes, que estén en este momento cumpliendo con su situación fiscal frente al Estado. Es básicamente eso, porque a través de la declaración de renta viene el tema de la creación del impuesto sobre la equidad, que es el CREE, que es un impuesto creado específicamente para modelar un poco el tema de compensar para el tema SENA y CBF. Empleadores que no tienen el beneficio. Ahora vamos a ver la otra parte. Continuarán obligados al pago total de los aportes parafiscales, SENA, ICBF y caja de compensación, y en consecuencia no le es aplicable el descuento parcial de parafiscales los siguientes empleadores. Las entidades que no sean sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad, CREE. Las sociedades declaradas como zonas francas a 31 de diciembre del 2012, de igual manera, aquellos que no sean en general sujetos pasivos del CREE, o sea, del impuesto creado. Cuando los trabajadores que ganen más de 10 salarios mínimos mensuales vigentes, sobre su salario se deberá pagar la totalidad de los parafiscales. Por los demás trabajadores de la empresa, de la misma empresa, sí se tendrá el beneficio. ¿Listo? Entonces, básicamente nos está dando la razón. O sea, tenemos que estar registrados y estar dentro del términos de ser sujetos pasivos del impuesto CREE, ¿sí? Del impuesto que se creó sobre la renta, ¿sí? Como sujetos pasivos, ¿no? Y adicionalmente nos está diciendo que una persona que se gana 2 salarios mínimos, o un trabajador que se gana 2 salarios mínimos, o 3 salarios mínimos, o 4 salarios mínimos, no, sobre ese trabajador no hay que descontarle, es hasta 10 salarios mínimos mensualmente. ¿Sí? 10 salarios mínimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues la empresa únicamente pagará por una persona si hay una sola persona que gana ese salario, sobre esa persona se le va a cobrar el impuesto, del impuesto de lo que es el SENA y el ICBF, que son los parafiscales. Sobre los demás trabajadores no se le va a cobrar. Entonces, en el momento de pagar en la planilla de aportes, la única persona
que va a tener ese pago de los parafiscales va a ser el que gana los 10 millones. Y los demás trabajadores, así sean 100 o 200 trabajadores, no lo van a pagar. Número de trabajadores en nómina para tener el beneficio. Respecto a los empleadores, personas jurídicas que tengan derecho al pago parcial de parafiscales, como antes anotamos, no se exige un número mínimo de trabajadores. Significa que si tienen un solo trabajador, sobre este se aplicaría el beneficio, siempre que no supere los 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. O sea, la suma 5.895.000 pesos. Respecto al empleador, persona natural, es importante que tenga mínimo 2 trabajadores. Si se tiene un solo trabajador, sobre el salario de este trabajador se deberá pagar la totalidad de los parafiscales. Nota, no sobra advertir que es obligación de los empleadores cumplir con todas sus obligaciones laborales, entre otras, el beneficio sobre los trabajadores que estén vinculados mediante contrato de trabajo. Bien, nos está dando la claridad también, porque nos está diciendo que efectivamente sobre ese trabajador que gana más de 10 millones al mes, ¿sí? Pero estamos hablando de que ese trabajador está contratado ya aquí no por una empresa, sino por una persona natural. Entonces, al principio hablábamos de esa persona natural que eso está creada a través de su RUT, y él es un empresario común y corriente, y él contrata a sus trabajadores y les paga a través de ese registro único tributario. Entonces, esa persona él tiene contratados 5 trabajadores, pero uno de esos trabajadores gana 10 millones de pesos, más de 10 millones de pesos. A ese trabajador hay que pagarle parafiscales, ¿sí? Y a los demás no. Pero resulta que aquí hay una novedad. Esa persona natural tiene que tener contratados mínimo 2 trabajadores para que sea sujeto de la exención en el impuesto. Si tiene un solo trabajador, tiene que pagar sobre ese trabajador los parafiscales. Estar pagando el 5% adicional, SENA e ICBF. Si tiene 2 trabajadores, efectivamente puede pagarle con la exención. Si tiene los mismos 2 trabajadores y uno de ellos gana 10 millones de pesos, sobre ese trabajador tiene que pagar el SENA y el ICBF. ¿Sí? Pero sobre el trabajador que tiene el mínimo, por ejemplo, a él no tendría que pagarle los parafiscales. Bueno. Aquí llegamos a una parte muy importante en nuestra charla, el tema de los riesgos laborales. Ya antes les había hecho un preámbulo sobre el tema de riesgos y en esto tenemos que tener mucho cuidado porque aquí es donde vamos a encontrarnos, a estrellarnos un poquitico con realidades. De hecho, en la naturaleza de las empresas permanentemente se vienen incumpliendo ese tipo de normas. Vamos a leer. Riesgos laborales, ARL, antes era ARP, ahora es Administradora de Riesgos Laborales. Todo empleador está en la capacidad y obligación de identificar los factores de riesgo existentes en su trabajo para evitar alguna tragedia. Téngalo muy presente para que no tenga que hacer un desembolso millonario. Tenga en cuenta que identificar los factores de riesgo existentes a través de visita, observación, entrevistas, listas de chequeo y encuestas. La idea es determinar la situación de su empresa en materia de salud ocupacional. Segundo, informar al área de recursos humanos sobre los riesgos encontrados en cada una de las áreas evaluadas. Tercero, hay que jerarquizar los riesgos existentes con el fin de proponer medidas preventivas y correctivas. Cuarto, definir un cronograma de actividades en cuanto al programa de salud ocupacional se refiere. Quinto, diseñar programas de medicina preventiva y seguridad industrial para la empresa. Sexto, es importante que tanto el trabajador como el empleador se vinculen a alguna ARP o ARL, ya que esto evitará problemas legales. Fíjese que siempre llegamos a lo mismo, temas legales. Precisamente, ahí es donde no podemos especular con el tema de los riesgos, ¿no? Y es donde debemos empezar a trabajar y hacer conciencia de esa realidad, porque solo hacemos conciencia cuando el trabajador sufre alguna lesión discapacitante por efecto de su trabajo, bien sea en un accidente laboral, ¿sí? O bien sea en un tema de salud ocupacional, frente a la actividad que él realiza permanentemente puede generar ese tema ocupacional. Entonces, para eso, ¿qué requisitos nos tiene la ley? Claramente están definidos los que acabamos de conformar, tener la posibilidad, la potestad de
realizar lo que tiene que ver con el control de riesgo dentro de sus instalaciones. Tener como empresa, afiliada a su empresa, al tema de riesgo laboral. Tener una ARP, usted elige su ARP. Usted elige con qué tipo de ARP quiere trabajar. Todas se rigen bajo el tema de la ley, o sea que no hay problema. Es lo mismo afiliarse con una o con la otra. Es el mismo procedimiento exactamente. Pero sí es importante que lo tenga presente. Y cuando su trabajador ingrese a la empresa, ya debe estar, mejor un día antes de que su trabajador esté trabajando, esté laborando, debe estar afiliado. Porque el cubrimiento se da hasta 24 horas después de haberlo afiliado. Entonces, por eso nosotros enfatizamos mucho en estas charlas el tema de riesgos laborales. Ahí es donde más, digamos, coloquialmente dicho, donde más nos resbalamos. Y no podemos permitir que nuestra empresa, cuando hablábamos en el tema financiero, la responsabilidad financiera, la responsabilidad económica de la empresa está ligada precisamente al riesgo comercial, al riesgo gubernamental incluso, ¿sí? Pero ahora miremos al riesgo laboral. Entonces yo les ponía un ejemplo de una persona que ingresa a sus instalaciones, que puede ser la casa, el garaje de su casa donde usted empezó la empresa, y esa persona en el garaje de su casa se puede accidentar. Usted sabe las consecuencias que representa si esa persona pierde capacidad de trabajo, si esa persona queda lesionada permanentemente, si esa persona pierde la vida como consecuencia de estar haciendo una actividad para usted como empleador, para usted como persona natural empleador o para usted persona jurídica empleador. En todos los casos usted es responsable, solidario sobre esa persona. A usted como empresa o como persona natural que es empresa, la familia de esa persona que haya sufrido ese accidente o que haya fallecido por causa del mismo, le puede venir a cobrar el valor de la pensión de por vida. Entonces, aquí sí es importante hacer una reflexión sobre la calidad de empresa que nosotros queremos, en esa macro general que mirábamos de nuestras responsabilidades. Si nos devolvemos un poquitico allá en nuestras responsabilidades, es importante tener en cuenta que no es simplemente esa responsabilidad ya frente a la DIAN, porque la DIAN me está conminando a que pague mis impuestos, a que presente mis declaraciones de IVA, a que presente mis declaraciones de retención en la fuente, a que mi declaración de renta sea la más clara y concreta. Entonces el contador siempre va a tener la fijación en solo declaración de renta, o en solo los impuestos mensuales o bimestrales, o de industria y comercio. Es también esta responsabilidad en temas de tipo laboral, devolviéndonos a nuestra anterior caso, a la responsabilidad empresarial y al tema de los riesgos profesionales. Aquí enfatizamos mucho en que ustedes deben observar en lo que están manejando como empresa, qué es lo más importante, o sea, dentro de los riesgos que ustedes manejan, porque una circunstancia de estas los puede llevar por mal camino. Igual, ya ustedes teniendo su ARP, ya ustedes habiéndose afiliado a su ARP y teniendo todo lo que tiene que ver en la parte legal, igual ahí siguen las responsabilidades, que es el control de que efectivamente se cumplan los protocolos y los procedimientos. Si ustedes manejan medicamentos, si manejan elementos riesgosos, si manejan químicos, si manejan... Lo que ustedes manejan es importante cómo lo están manejando, porque también hay unos protocolos para eso. Y por eso hablábamos que es identificar esos factores de riesgo. Todo esto lo tiene contemplado precisamente el Ministerio de la Protección Social, permanentemente. Seguramente el Ministerio de la Protección Social no tiene la capacidad para hacer una vigilancia permanente de todas las empresas. Es muy complejo. El país maneja muchas empresas, pero aquí no se trata de si tiene o no tiene la capacidad el Ministerio de vigilarlos o no. Si yo, por ejemplo, tengo mi hijo, yo no puedo estar a mi hijo vigilándolo todos los días en cada paso que dé. Es que ese hijo que yo tengo, yo le dé los instructivos para que él haga de lo mejor en su vida. En este caso, ese hijo de ustedes es su empresa, es su organización. Y no necesariamente porque me estén vigilando yo debo cumplir un objetivo, debo cumplir unos requisitos. Los debo cumplir porque yo tengo unas responsabilidades administrativas, tengo unas responsabilidades financieras, tengo unas responsabilidades laborales y tengo unas responsabilidades tributarias. Pero adicionalmente, como yo tengo clientes, entonces era la quinta, porque eran 4, pero el resto se convirtieron en 5, la comercial frente a mis clientes. Yo siempre, y enfatizo mucho, sabiendo que las demás son muy importantes, enfocarnos en el tema laboral, que conlleva tema de seguridad social, las responsabilidades. Ahora bien, resulta que su empresa entonces decidió que
que tiene unos trabajadores, pero decidió que necesita hacer un contrato de prestación de servicios con una persona que les va a hacer unas instalaciones dentro de su empresa. Entonces usted dice, no, pero es que es un obrero y pues usted lo puede contratar y le va a pagar tanto dinero para que le haga esa obra en sus instalaciones. Bueno, como primera medida, puede ser la persona más elemental, pero debe existir. Hay un contrato en el momento que esa persona ingresa a su empresa, a su establecimiento de comercio. Y es importante que quede claro qué tipo de contrato es. Entonces, que era un contrato por obra, que era un contrato de prestación de servicios, que ya también lo habíamos tocado. Entonces, sabemos que esa persona debe estar asegurada, primero que todo. Entonces, si yo le exijo el pago de la EPS, entonces debe pagar a su EPS y a su fondo de pensiones. Y antes de entrar a trabajar, yo debo tener los documentos de la afiliación o del pago de la seguridad social. Pero como él va a hacer unos trabajos de instalación eléctrica o de instalación de redes o lo que ustedes quieran, esa persona va a correr un riesgo dentro de nuestras instalaciones de empresa. Entonces yo debo decirle, señor, usted me trae a mí, por favor, su ARP o el pago completo de EPS, ARP y pensión. Y tengo la potestad como empresa de exigirle ese requisito. Entonces, allá en una de las normas con respecto al tema de la exigencia del pago de los aportes a la seguridad social y para fiscales, nos dice que la empresa tiene la potestad, como empresa contratante, de exigirle a su contratista el pago de la seguridad social previo al pago de lo que es el dinero que le corresponde por su trabajo. O sea que la empresa le puede retener el pago hasta tanto el trabajador no haya entregado el pago de la seguridad social del periodo donde él estuvo vinculado trabajando. Ahora bien, también tiene la potestad de hacerle el descuento de los valores correspondientes a seguridad social y pagarlos como independiente al trabajador. Tiene esa potestad si el trabajador no lo ha hecho, porque ¿quién es el más perjudicado de la empresa? Entonces, volvamos al tema del riesgo. Entonces, la persona, lo mismo, entró a sus instalaciones y al siguiente día de estar en sus instalaciones usted no le exigió el tema de la seguridad social y esa persona se accidentó. Usted tiene exactamente la misma responsabilidad que si fuera un empleado. ¿Por qué? Porque sencillamente esa persona está trabajando dentro de sus instalaciones y usted es responsable solidario por lo que le suceda. Lo mismo, si ese contratista va en misión como contratista a otra empresa a hacer un trabajo que usted le ha encomendado para hacer en otro centro de trabajo que es de un cliente suyo, y ese cliente suyo no le exigió el pago de seguridad social y usted tampoco le exigió el pago de seguridad social, y esa persona allá en ese centro de trabajo se accidentó, ¿qué sucede? La empresa que le permitió trabajar allá, que es su cliente, es responsable solidario. Usted, como contratante, es responsable solidario. O sea que ya existen dos responsables solidarios por lo que le ocurra y todas las consecuencias de lo que le ocurra a ese trabajador. Entonces, si ustedes observan, en el tema de las responsabilidades, nosotros debemos ser un poquitico más ojos avisores permanentemente en la parte de riesgo. Es que el riesgo no está simplemente ligado al tema económico. Oiga, yo me arriesgo con un negocio porque perdí tantos millones porque hice un mal negocio, porque no fue el correcto, porque no cobré lo que era. Sí, ese es un riesgo en ejercicio comercial o porque no pagué mis impuestos, entonces resulta que el contador no me asesoró bien, entonces no se hicieron bien los ajustes y entonces la DIAN me multó. Bueno, listo, otra multa, hay que pagarla, hay que responder. Pero fíjese que siempre estamos mirando como esa parte allá en donde está más fijada hacia el tema financiero, pero estamos olvidando mucho. Estamos habituando a olvidar mucho el tema laboral. Estamos habituándonos mucho a olvidarnos del tema de riesgos profesionales. Riesgos profesionales permanentemente. Y por eso dice riesgos, por eso enfatizamos socialmente el impacto que tiene una persona que se accidenta, el impacto que tiene a nivel familiar de esa persona y el impacto que tiene a nivel de la empresa, a nivel de demandas. Son permanentes las demandas con temas de riesgos laborales. Porque aún no habiendo un contrato laboral, habiendo un contrato de prestación de servicios, puede llegar a configurarse un contrato laboral. ¿Por qué? Porque resulta que la familia va a venir a reclamar y se puede configurar una vinculación laboral en un momento determinado. Entonces, todas esas cositas debemos tenerlas presentes y hacer una reflexión realmente sobre qué tipo de empresa, qué orientación, hacia dónde queremos ir con nuestra empresa, siempre fijándonos en todas estas cosas. Ahora bien,
En los términos de la seguridad social hay algo muy importante, que si bien nuestro contador, nuestra persona, nuestro asesor financiero de empresa, que debe ser una persona muy importante también, no simplemente el tenedor de libros, no simplemente el que nos firma el balance, el que nos firma los pago de los impuestos, sino esa persona que nos orienta en la toma de decisiones frente a los temas de seguridad social, frente a los temas laborales de nuestra empresa, frente a nuestros contratos, los contratos que ejerzamos con nuestros trabajadores, frente a ese vínculo que hay con ese trabajador, sea de la naturaleza que sea. Entonces, si el contador está pendiente, que resulta que volvamos al tema de que contraté una persona por prestación de servicios, ahora también hay otra circunstancia adicional, porque dentro de las normas que están vigentes en la actualidad, no simplemente es el hecho de que pague su seguridad social, es que debe pagar sobre el 40% del ingreso mensualizado que se ganó ese contratista. Entonces, yo les digo, hay que tener muchísimo cuidado porque eso sí es visible dentro de los estados financieros, dentro de los balances y dentro de las declaraciones de renta que ustedes ejerzan frente a la DIAN, porque el número de la cédula de su contratista está ligado a la declaración de renta del NID de su empresa o usted como persona natural. Entonces es importante que revisen eso. ¿Por qué? Porque la DIAN ya en sus revisiones, o el Estado en sus revisiones, que tiene la potestad de hacerlo porque para eso es la ley, puede decir que en el periodo del 2012 hubo un trabajador que mensualmente durante 3 meses recibió 1.800.000 pesos por sus servicios prestados a la empresa X, la empresa de ustedes. Pero resulta que cuando van a mirar los temas de seguridad social, claro, la empresa cumplió porque le exigió el pago de la seguridad social. Cumplió, y usted va y mira ya en la cédula del señor y le aparecen, en esos periodos le aparece pagado seguridad social a la EPS y al fondo de pensiones. Pero ojo, porque ellos pueden verificar sobre qué cuantía pagó, qué valor pagó al sistema de seguridad social. Él no simplemente estaba obligado a pagarle el sistema, sino a pagar el 40% sobre el valor del contrato. Entonces, digamos que la persona, el contratista, se ganó 2 millones de pesos mensuales. Entonces, ¿cuál es el ingreso base de cotización para pagar sobre ese contrato en ese mes? Entonces, ustedes hacen una multiplicación base en el mental, que es el 40%, 4 por 2, 8. Debe pagar sobre 800.000 pesos de ingreso base de cotización al sistema de seguridad social. Ojo, a diferencia del salario mínimo, 589.500, o para el momento que se ganaba un mínimo determinado, hay una diferencia entre ese valor y los 800.000 pesos de ingreso base de cotización. Entonces, todo eso hay que tenerlo presente porque es muy fácil, y ustedes a veces tendemos a decir que pues esas cosas no son notorias, pero realmente sí lo son. Son notorias porque como sí hay un ente que sí tiene la posibilidad, y ustedes lo saben y sus contadores lo saben, tienen la potestad de verificar todas esas informaciones a través de nuestra cédula. Entonces, les doy este tip para que ustedes lo miren y lo analicen con ustedes como organización y hagan una reflexión de cómo están manejando sus finanzas. Entonces, también está la responsabilidad. Es una responsabilidad económica porque a ustedes también, en una multa que les pueda llegar a realizar la DIAN, que está tipificada en esa ley, también se pueden ver perjudicados porque no le cobraron, no hicieron que ese contratista pagara sobre lo que le debía pagar. Entonces su contador en ese momento es la persona más importante para que esa norma se cumpla. Para que cuando ustedes tengan los verdaderos valores frente a sus declaraciones de renta y declaraciones de retenciones en la fuente, la DIAN encuentra que las cifras coinciden con lo que ustedes están reportando. Y fíjese que estamos hablando de un tema que pensábamos que no nos afectaba, tema de la seguridad social. Pensábamos que eso tributariamente no tenían unos cargos y efectivamente ahora son más un compromiso porque ahora sí están regulados realmente en esos términos. Entonces sí es un tema que nos afecta económicamente. Entonces sí quiero dejarles esa reflexión, quiero que a partir de estos elementos que hemos visto el día de hoy podamos reflexionar y ustedes puedan entender cómo su organización, su empresa, por pequeña que sea,
proyectada a ser una gran empresa, lo sea a través de todos estos elementos que hemos podido ver hoy, que son elementos que ya muchos de ustedes conocen algo de esto, ya lo han visto, seguramente sus contadores los tienen también muy enterados, pero no olvidar de la reflexión, los que no lo sepan, igual también hoy hemos podido hacer esa reflexión y de todas maneras yo les agradezco mucho por la posibilidad que han tenido conmigo. Mi nombre es William Largo, nuevamente les digo, estoy a sus órdenes. Nuestra empresa se llama Servicrecer SAS, se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá y nos pueden ubicar a nosotros en nuestro número telefónico 235-5783 o 540-4583 y con mucho gusto estaremos para atenderlo, o a nuestro correo electrónico servicrecer-sas@hotmail.com. Nos pueden ubicar también en ese correo y enviarnos sus inquietudes. Y muchas gracias por su tiempo y espero que haya sido de gran aporte toda esta charla para ustedes.